Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de geotecnia. Ya estamos entrando en lo que es la semana 5, perdón. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a terminar de hablar de suelos finos como tal, y vamos a empezar a hablar de lo que vamos a llamar límites. ¿Ya? Que en particular se llaman los límites de Atterbury, pero eso lo vamos a ver prontamente. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto hasta la sesión anterior? Habíamos hablado de qué era lo que pasaba con la arcilla y cómo estas propiedades que tenían, ¿cierto? Con respecto a la superficie específica, determina su físico-química, determina su comportamiento, su interacción con el agua. Y, por ejemplo, habíamos también conversado sobre qué es lo que pasa con el número de capas inaccesible y cómo eso, ¿cierto?, limita lo que es la determinación de la superficie específica experimentalmente. ¿Y eso por qué? Porque el cálculo teórico de la superficie específica no contempla el esfuerzo iónico. Recuerden que cuando calculamos la superficie específica, ¿cierto?, de manera teórica, lo que hacemos básicamente es estimar la propiedad geométrica del material. Es decir, que en este caso es la partícula de arcilla. Pero en la realidad es muy difícil que las partículas de arcilla estén solas. No habíamos hablado de que las arcillas se arreglan de manera tal que se encuentran muchas veces en agregados. Estos agregados pueden cambiar en estructura, ¿cierto? Pueden estar en forma de pilas, como habíamos hablado, las pilas que son estas que están acá, ¿no? Pero también pueden haber otras estructuras, como estas estructuras de las casas de naipe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si uno lo ve desde una perspectiva teórica, el cálculo de la superficie específica es bastante directo, ¿ya? Sin embargo, como en la realidad esto se agrega en stacks, ¿cierto?, en pilas, en la medida que el número de elementos dentro de esa pila aumenta, quiere decir que en términos experimentales cuesta más, ¿cierto?, ingresar a lo que son aquellos espacios que están dados por las zonas interpartículas, ¿no? Porque lo ideal experimentalmente es que se tome una sola partícula individual y se mida la superficie específica. En la realidad no se puede, ¿cierto? Es difícil. Ok, listo, entonces vamos a hacerlo experimentalmente. Generalmente se hace a través de gases, ¿cierto? O algún fluido líquido químico que nos permita entrar a lo que es la zona interpartícula y hacer las mediciones. Pero obviamente entre más partículas, más difícil es hacer esa medición experimental. Por lo tanto, es súper importante que se tengan ese tipo de consideraciones presentes a la hora de interpretar resultados. ¿Ya? En esta misma línea habíamos conversado, ¿cierto?, ya entendiendo algunas de las diferencias que existen entre lo que es la montmorillonita, la hilita, la kaolinita, ¿cierto?, principalmente, particularmente en lo que refiere a superficie específica, ¿cierto? En tamaños también hemos conversado de manera extensa. Y empezamos a ver de que aparecían algunos parámetros que para nosotros hasta ese minuto eran desconocidos, ¿cierto? Ahí está el Heisenberg, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a estos datos acá, LL, PL y Activity, igualmente los empezamos a definir de manera bastante somera, ¿sí? Y lo empezamos a relacionar con el tema eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Superficie específica alta generalmente también tiene una capacidad de intercambio iónico también alta, ¿ya? Mientras más grande la partícula, menor, ¿cierto? Como en el caso de la kaolina, mientras más grande la partícula, menor es la capacidad de intercambio iónico, ¿ya?
Y obviamente esto tiene una tremenda consecuencia en lo que respecta a su relación con el agua. Mientras mayor es el CS, mayor es la carga negativa en la cara de la partícula de arcilla. Y esto, por su relación con el agua, que es un dipolo, eso quiere decir que las cargas, ¿cierto?, son capaces de polarizarse, ¿no? Que la negativa va hacia allá y la positiva va hacia el otro lado, ¿sí? Y esto, al momento de encontrarse con una arcilla, es un aspecto relevantísimo, porque cuando nos encontramos, ¿cierto?, con una interacción entre lo que es la arcilla y el agua, se producía esta capa, ¿cierto? Esta capa, sabiendo que la carga de una arcilla es altamente negativa, ¿cierto? Sabemos que va a tener una capa de iones positivos que se ancla en esa superficie, y esa interacción entre positivos y negativos que se genera en la zona de la cara de la arcilla, ¿cierto?, genera una segunda zona que es la que llamábamos la zona de una especie de nube, ¿no? Y que va a ser nuestra segunda capa, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que aparece? Aparece una primera capa y tenemos que está dado por iones positivos sobre la superficie, y una segunda capa que aparece como una nube de interacción entre todo lo que son las cargas positivas y las cargas negativas. Y esto es lo que da origen a lo que se estudia muy en detalle, pero acá en este curso lo vemos de manera bastante ligera, que es la teoría de la doble capa, y que esa teoría de la doble capa tiene una distribución de potencial eléctrico, ¿sí? Una distribución de potencial eléctrico, y que esa distribución de potencial eléctrico, ¿cierto?, según la figurita con la que hemos estado trabajando, ¿sí?, tiene un decaimiento exponencial con la distancia, ¿ya? Entonces, ese potencial eléctrico es muy importante, porque en el fondo el potencial eléctrico de alguna manera lo que define es el tamaño de esta doble capa. También habíamos hablado de algunos valores. En el caso de la monmorillonita, ¿ya?, o la bentonita, que es el suelo natural de tamaño de partícula más pequeño que hay, ¿ya?, tamaño natural, ¿sí? 250 nanómetros, 300 nanómetros, 200 nanómetros, ese orden de magnitud, ¿ya?, tiene un tamaño, tiene una doble capa que se puede hinchar alrededor de 20 veces, ¿ya?, 15, 20 veces, incluso un poco más. Recuerda que todo depende del tema químico eléctrico, ¿no? Sin embargo, hay otras partículas que son también con propiedades de arcilla, pero que son sintéticas. Una en particular con la que trabajamos en el laboratorio se llama la aponita, y tiene una capacidad de intercambio iónico muy significativa. Por lo tanto, eso implica que hincha más, ¿ya? Y ese orden de magnitud de alrededor de entre 30 y 60, también dependiendo de cuáles son las condiciones eléctrico, físico, químicas, llámele, que están en torno a lo que es la superficie de la cara de esa partícula. Pero ahí estamos hablando de un orden de magnitud más pequeño que la bentonita. Eso quiere decir que es del orden de 25 nanómetros, ¿ya? Y obviamente todo esto tiene un efecto en lo que es el potencial que habíamos hablado también, el potencial de hinchamiento, ¿no?, que habíamos mencionado que aquí se da en algunas partes de Santiago, también se da, por supuesto, en algunas otras partes de Chile, pero principalmente refiere a qué es lo que pasa con la separación entre partículas, ¿cierto?, cuando existe, ¿cierto?, agua, mayor o menor humedad, en verdad. Mientras estos suelos no cambian de humedad, está todo bien. El problema de estos suelos, los suelos que se hinchan, los suelos que colapsan, ¿cierto?, los suelos que colapsan, por ejemplo, por la presencia de sales, ¿ya? Eso ocurre por los cambios de humedad. Es el cambio de humedad lo más peligroso, no es la presencia de agua, ¿ya? Entonces, mientras la humedad se mantenga ok, ¿ya?, en el sentido de que no cambie,
no deberían haber mayores cambios que aquellos que ya fueron estimados en base al contenido de humedad con el cual se hicieron los cálculos. ¿Ya? El gran problema es en los cambios de humedad, ¿ya? Para que lo tengan considerado. Entonces, aquí lo que se hace es que vean, los invito a ver esta figurita, para que vean qué es lo que pasa con los tamaños de estas distancias en la medida que aumenta la disponibilidad de agua. Porque recuerden que estamos con partículas, ¿cierto? A este nivel, cuando hablamos de arcilla, estamos con partículas que en el fondo no son tanto más grandes que la molécula de agua, ¿ya? Por lo tanto, la interacción es bastante significativa. Usted dirá, oiga, pero estos problemas diera la impresión de que no se ven mucho. La verdad es que sí, se ven bastante. Se ven en mayor o menor medida dependiendo de la ubicación geográfica, ¿ya? Pero todos tienen en común que es un problema no solamente de la arcilla, sino que es un problema de la arcilla por su interacción con el agua, ¿ya? Por la química de la arcilla. Entonces, de hecho, hay una área de la geotecnia que trata sobre la química de arcilla, en la cual nos gusta trabajar un poquito, ¿sí? Y hemos hecho esfuerzos bastante interesantes al mezclarlas con arena, estudiarlas por sí solas, ¿sí? Y claramente lo relevante es su relación con el agua, ¿no? Ya ustedes lo tienen súper claro de lo que hemos revisado en estas sesiones, ¿ya? Pero no es solamente por su relación con el agua y cómo se interactúa con el agua, sino porque también define muchas de las propiedades de las masas de la estructura, ¿ya? Entonces, acá creo que voy a tomar creo que un buen momento aquí sería un buen momento para que tengamos una, una conversación sobre, porque ahora viene un video, pero quizás es mejor que tengamos quizás nos conviene hacer un pequeño preámbulo de este video. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos hablado de arcilla y hemos hablado de arcillas con agua. Y hemos hablado, obviamente, hablamos también de la estructura que adquieren. Y la estructura más clásica que adquieren es esta que habíamos conversado de la casa de naipes. ¿Y qué significa una casa de naipes? Significa que tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos las partículas con carga negativa, con carga positiva en los extremos, ¿cierto? Pero con carga negativa en la zona de la cara. Por lo tanto, esto implica que cuando las partículas interactúan entre ellas, las configuraciones son de este estilo, ¿no? Son de este estilo. Puede tener algo así. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que esa es una estructura a la cual, la cual puede ser muy resistente. Puede ser muy resistente porque si usted tiene una carga negativa alta en la cara de la arcilla, ¿cierto? Estos puntos de conexión pueden ser muy rígidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esos puntos de conexión son muy rígidos, lo que ocurre es que al momento de aplicarle un corte a esta estructura, ¿ya? Esa estructura puede resistir muy bien, ¿ya? Eventualmente podría resistir muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que si ese corte es mayor que lo que la estructura puede resistir, supongamos que aquí aplicamos un corte tau, que es mayor que el tau de la resistencia del suelo.
lo que puede ocurrir ahí es que las partículas, al aplicarse el corte y tener esta configuración que ustedes ven ahí con ese castillo de naipes, lo que puede ocurrir es que las partículas van a empezar, producto del corte, pueden empezar a buscar una orientación preferencial, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, de la configuración de la izquierda, ¿sí?, que es la estructura que tenemos estable ante una solicitación, si la solicitación aumenta, pasa el umbral que es capaz de resistir la estructura de la izquierda, las partículas se van a empezar a alinear. Y fíjese lo que pasa, que si yo tengo una estructura que se empieza a alinear, lo que empieza a ocurrir es que estas partículas, al estar alineadas, les cuesta mucho menos fluir. Por lo tanto, lo que puedo empezar a hacer es que se empieza a generar un canal, llamémosle por ahora un canal de deslizamiento, ¿no? Es como un canal preferencial de deslizamiento donde pueden empezar a ocurrir perfectamente estas cosas. Por ejemplo, supongamos que usted tiene una capita de suelo y esa capita de suelo está ahí apoyada en una estructura, digamos que una estructura de roca, y usted aplica un corte acá, ¿ya? Usted aplica un corte ahí. Ese corte, ¿cierto? Si las partículas empiezan a alinearse, empieza a decir de que esta estructura podría empezar perfectamente a fluir y presentar un deslizamiento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estamos conversando esto? Porque esto aquí en Chile ya no se observa mucho, pero en otros países es un verdadero problema. ¿Por qué? Retomemos la configuración de la izquierda. La configuración de la izquierda, ¿cierto?, es una arcilla. Y es una arcilla que tiene esa configuración, ¿no?, donde los bordes se encuentran con las caras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa es una configuración tal en la cual, si le hacemos un zoom a la partícula y vamos al contacto, ahí tenemos una carga muy negativa con un borde positivo. Por lo tanto, mientras más negativa sea la carga, ¿cierto?, mayor es la rigidez de ese contacto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si esa partícula entra en contacto con agua? Idealmente, lo que va a empezar a ocurrir es que esta partícula va a empezar a hinchar, ¿cierto? Empezaría a hinchar. Y estas partículas eventualmente van a terminar separándose, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esta partícula aún así podría entrar en agua sin hinchar y seguir manteniendo esa rigidez que tiene y aún, por sobre todo, aumentarla. ¿Y qué condición es esa? La condición tal en la cual el material, la arcilla, se encuentra en agua salada. ¿Por qué? Porque el agua salada tiene una carga iónica muy grande, de carga negativa muy grande. Por lo tanto, esta partícula, si está con agua salada, está en un ambiente que favorece completamente esa conexión rígida entre la partícula que llega con el borde hacia la partícula que presta, por así decirlo, la cara. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Consideren que estamos en un tiempo geológico, ¿cierto? Son tiempos geológicos. Entonces, eventualmente, en algún lugar del mundo, se pudieron haber generado depósitos de arcilla con partículas muy pequeñas, con una capacidad de intercambio iónico muy alta, que además se formaron en un ambiente marino. ¿Qué es lo que pasa entonces?
que esas partículas tienen esta configuración que nosotros estamos viendo acá y la tienen muy rígida, ¿cierto? Tienen esa configuración de castillo de naipes, pero un castillo de naipes muy rígido, ¿no? Y por lo tanto, al aplicar un corte, estas partículas obviamente se reorganizan un poquito, pero son capaces de tener muy bien esa estructura, porque en la naturaleza de la partícula más la naturaleza del medio acuoso en el cual se encuentra. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que con el tiempo, esta formación de depósito de arcilla, con el tiempo subió a la superficie y ya no está en el ambiente marino que antes acostumbraba a estar. ¿Qué es lo que pasa? Que al salir de ese ambiente marino, lo que se empieza a generar es una interacción con el medio. Y la interacción con el medio, cuando este cuerpo de suelo sale del mundo marino, ¿cierto? Cuando ya no está en el mar, sino que ahora está expuesta al aire libre, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? El depósito marino se empieza, el depósito que antes era marino, ahora se empieza a encontrar con agua dulce, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la tapó un glaciar. ¿O por qué? O porque está ahí con lluvias, ¿no? Y ahora este último tiempo, ¿qué es lo que pasa? Este depósito podría estar en un sector donde hay casas y a las casas le ocurren filtraciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todos esos procesos? El sistema que antes estaba rígidamente conectado por ser una estructura arcillosa de alta capacidad de intercambio iónico y además fomentado por un ambiente marino, al salir de ahí, lo que empieza a ocurrir es que las sales que antes que estaban acá originalmente por el agua de mar, ¿cierto? Esas sales se empiezan a lavar. Se empiezan a lavar producto del glaciar, se empiezan a lavar producto de la lluvia, se empiezan a lavar producto de la filtración, ¿cierto? De la casa en donde se encuentra este depósito, donde está la casa sobre este depósito, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa tremenda estructura que antes teníamos muy resistente, producto del lavado del agua, ¿cierto? De las sales, me empieza a dejar una estructura muy débil. ¿Y qué es lo que pasa? Que al encontrar un corte, lo que hace este corte es que empieza a deformar. Toda esta historia que les estoy contando es para contextualizar este fenómeno que se observa y es el de las arcillas rápidas, que sucede en varios lugares del mundo, pero en particular los efectos más catastróficos se han visto en Noruega. Aquí vamos a ver un videíto donde vamos a ver lo siguiente. Ustedes van a ver que esta es una estructura, ¿cierto?, de arcilla rápida. ¿Cuál es la característica de esta arcilla? Estas arcillas son unas arcillas que tienen una capacidad de intercambio iónico bastante significativo, que crecieron en un ambiente marino, se desarrollaron en un ambiente marino y por lo tanto no había doble capa, ¿cierto? No había doble capa, había una estructura muy rígida, ¿cierto? Donde el borde se conecta con la cara, fomentado por el ambiente marino, rico en carga iónica negativa, y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que esto se genera la estructura muy, muy dura, y por lo tanto ustedes lo que van a ver ahí es que el colega lo que hace es apretar con el dedo y ve que la estructura es muy resistente, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que con el tiempo se ha lavado, entonces si bien tiene algo de resistencia a la compresión, al momento de aplicarle corte, ¿cierto? Como es un material que ahora está lavado, por así decirlo, ustedes van a empezar a ver que esto se deforma de manera significativa. ¿Y cómo se puede arreglar? Reproduciendo las condiciones marinas, y eso implica echarle un poquitito de sal. ¿Ya? Miren, veamos el video para que les quede clarísimo cómo funciona el tema de las arcillas y cómo es que se pueden generar reales catástrofes en vista de simplemente cómo una arcilla interactúa con el agua y su ambiente iónico. ¿Sí? Esa es una arcilla, fíjense. Tiene algo de resistencia, ¿no? Pero ahora ustedes le van a aplicar corte.
¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Su estructura es muy débil porque ha sido lavada y por lo tanto a la aplicación del corte lo que ocurre es que todas las partículas se reorientan, ¿no? Y esto parece un manjar, ¿sí? Y ustedes ven, la estructura parece un manjar y fluye, llámele un fluido viscoso, ¿no? Y eso no resiste nada, muy poca resistencia. ¿Cómo podemos ganar la resistencia de nuevo? Fomentando la unión rígida. Y eso se logra, ¿cierto? Aumentando la cantidad de sal, ¿cierto? Que el fluido tenga una concentración iónica interesante en términos de disponibilidad de intercambio iónico, ¿no? ¿Sí? Ustedes pueden ver cómo la estructura, producto de que se le echa sal, ¿cierto? Recupera toda la resistencia que había perdido por una pequeña perturbación. Y eso es la química de arcilla, ¿no? Química de arcilla no es solamente la partícula, sino que las cargas eléctricas y qué es lo que pasa con los medios acuosos en los cuales estos suelos se encuentran. Usted dirá, es súper bonito el fenómeno, pero todos los fenómenos en la ingeniería son bonitos. El problema son las consecuencias que esto tiene. Esto es súper interesante de hacerlo en laboratorio, de estudiarlo en laboratorio, ¿no? Pero han habido catástrofes por esto. Les voy a mostrar una que ocurrió el año 2019. Y lo que ocurrió acá es que toda esta estructura de arcillas rápidas, que se le llama, toda esta estructura de arcillosa que nació en un ambiente marino, en algún minuto salió a la superficie y se lavó producto de los glaciares, las lluvias, las filtraciones y todo eso, y empezó a perder esta superestructura rígida que tenía para empezar a presentar una estructura más débil que ante las condiciones de carga adecuadas para gatillar lo que es la desestabilización de esta estructura que inicialmente estaba rígida, se puede llevar fácilmente a una montaña, como se ve acá, ¿no? Aquí no es una montaña, es un gran pedazo de tierra, pero de terreno, pero en el año 1972, si mal no recuerdo, o 62, en Riza, ¿ya? Fue una montaña completa la que se fue abajo. ¿Ya? En este caso estamos hablando de un terreno podrá ser quizás de 1 hectárea, quizás más, ¿ya? En donde ustedes tienen que esa estructura ese pedazo de terreno se va completamente, ¿no? Y se va porque a todo ese terreno le pasa de manera globalizada lo que le pasó a la arcilla en el vasito, ¿ya? Y esto empieza a fluir simplemente, empieza a fluir, ¿sí? En este caso, importante notar de que cuando existen deslizamientos, se producen eventualmente tsunamis muy peligrosos. De hecho, el tsunami más alto en la historia ocurrió en un lago, ¿sí? Ese es el tsunami más grande que ha habido en la historia y se produjo en un lago en la década de los 50 en Alaska, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver de que esto es tremendamente importante. Fenómenos similares se observan acá, ¿no? Pero con efectos diferentes, ¿sí? Pero el fenómeno ocurre en muchas partes, ¿sí? Entonces, súper importante tenerlo presente, entender por qué pasan estas cosas, porque claramente cuando ustedes interactúan con suelos problemáticos, muchas veces la solución está en la química, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a suelos finos. ¿Profe? Dedito arriba, que estamos todos en la misma página. ¿Hay alguien que tenga dudas, consultas? Javi. Profe, Dígame. ahí lo que se ve es un lago. Claro, pues es un lago, sí, pues. Es un lago. Pensé que era un mar. No. Bueno, Una pregunta. puede ser, ¿ah? Puede ser, sí, puede ser. Noruega es una zona de fiordo, claro. Sí, tiene toda la razón. Es el mar, es el mar. Ya. Y otra El mar. duda. O sea, usted Dígame. dijo que igual importaba harto la humedad.
Sí, claro, la más que humedad. solo el agua. Es que la humedad Pero es el agua, po. La humedad es el agua. sí, pero podría cambiar esa humedad, o sea, ¿cómo explicarlo? Sí, pues la humedad puede cambiar po, por una No, sí, lluvia, por una no, sí, lluvia. pero aparte de cosas como que se puedan ver, como que el agua venga desde abajo, Sí, pues también, claro. pero eso tampoco Agua es tan subterránea. fácil de controlar. El ¿O agua sí? subterránea. Sí, Puede pero ser que sería, se abran o canales sea, de agua subterránea. sí, pero eso ¿Mm? podría ser como, Sí, pues por supuesto, cambio de humedad, independiente de o dónde sea, venga. preverlos, no, pero se podría Ah, prever que pueda suceder un cambio de humedad por eso, o solamente sucede y como o tú lo sabes sea, después de que ya ocurrió lo peor. Así o como, sea, no, pues lo ideal es estudiarlo antes. Lo ideal es estudiarlo antes. sí, Estudiar cuáles son las posibles exposiciones que tiene el terreno en el cual usted se va a desarrollar el proyecto en vista del ambiente geomorfológico que lo rodea. ¿No? O sea, ya. puede haber la presencia de agua subterránea, puede darse la presencia de rocas, por ejemplo, que son disolubles, en agua. A ver, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, qué es lo que ocurre en Iquique? En Iquique lo que ocurre, aquí habrá alguna, sí, aquí, vamos, en Iquique. ¿Qué es lo que ocurre en Iquique, por ejemplo? En Iquique ocurre algo muy parecido, pero con efectos diferentes. ¿Qué es lo que ocurre en Iquique? En Iquique hay muchos problemas con algo que se llama los suelos salinos. ¿Y qué es lo que ocurre? Puede pasar mucho en Iquique. ¿Qué es lo que es, ¿Cuáles son algunos de los casos que se han observado? Que usted, por ejemplo, tenga arenas. Que usted tenga arenas. ¿Y qué es lo que pasa? Todo el sector donde estaba Iquique, antes eso estaba bajo el mar. Por lo tanto, usted tiene muchas estructuras en las cuales usted tiene las partículas, ¿ya? Y estas partículas tienen cementación. Y esta cementación está dado porque estas partículas están con sal. Tienen mucha sal. ¿Y qué es lo que pasa? La sal es un cementante muy grande. ¿Sí? Tiene un poder de cementación muy grande, por lo tanto usted perfectamente puede ir al norte y ver una estructura de arena donde las partículas están fuertemente cementadas por la presencia de sal. ¿Sí? Y ahí se pone una casa, se pone unas fábricas, algo se pone, ¿no? En la zona de Alto Hospicio, en la zona hacia el interior de lo que es Iquique. ¿Y qué es lo que pasa? Que si se filtra el agua o llueve, pero generalmente los problemas son por filtraciones de lugares, ya sea residenciales o de fábrica. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto tiene una estructura, digámosle que es una estructura de sal, es una estructura de arena que está suelta, ¿no? Una arena con estructura suelta. ¿No? Estructura suelta quiere decir que tiene el índice de vacío alto, ¿no? Entonces, si tiene el índice de vacío alto, quiere decir que se puede densificar. Y eso es precisamente lo que ocurre en Iquique cuando ocurre la filtración, se lavan las sales y esta estructura que está acá pasa a ser a una estructura que está ahí, por ejemplo, que se densifica. Y usted dice, oiga, pero que se densifique es mejor. Sí, por supuesto, pero el problema es que se densifica con la casa encima. Y lo que ocurre es que si aquí usted tiene la casa, ¿no? Aquí usted tiene la casa. Y está la filtración. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la filtración empieza a humedecerlo todo. Y de a poquito las sales silenciosamente se empiezan a lavar. ¿Cierto? Se empiezan a lavar. Igual como ocurre con la arcilla en Noruega, pero acá esto con la arena y se empiezan a lavar, 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 y llega un punto tal en que la cantidad de sal que ha desaparecido es tal que la estructura ya no puede resistir las cargas que existen producto de la estructura de suelo, me refiero, ya no puede resistir las cargas que están inducidas producto de la casa. ¿Y qué es lo que ocurre? Aparece un socavón.
¿sí? Aparece un socavón y termina el living en el -1, ¿no? Se genera un -1, producto de estos procesos, que son procesos muy lentos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda generalmente cuando usted prevé que va a haber un problema por cambios de humedad, ya sea por arcilla expansiva o por suelo colapsable? ¿Sí? Lo que ocurre, ya que en el caso de Iquique es suelo colapsable, ¿no? Se lavan las estructuras y estas se densifican. ¿Ya? Protegerlo de los cambios de humedad. ¿Ya? Entonces, mientras los cambios de humedad no se generen, está todo ok, ¿ya? Porque usted diseña para esa condición. El problema es cuando hay cambio de humedad, ¿ya? Dedito arriba, que estamos todos en la misma página con estos conceptos. Javi, ¿le respondimos la pregunta? Sí. Y Daniel, una última duda, o sea, ¿sí? pero no de lo mismo. Estas arcillas que se forman con un ambiente marino, ¿no generan la doble capa? ¿O la doble capa como que pasa a un segundo plano y es como más débil en relación a Lo que otra pasa es interacción? que pueden presentar doble capa, pero si están en un ambiente acuoso, ¿Sí? la concentración iónica del agua bloquea la doble capa, porque en el fondo usted tiene mucho negativo. ¿Me Ah, entiende? ya. Usted Ujú, tiene mucho sí. negativo. Entonces, mientras usted tenga mucho negativo, la doble capa queda neutralizada, porque el agua ya no es el dipolo, po. Cuando estamos hablando del agua que es dipolo, es el agua que tiene los positivos y los negativos, pero acá usted tiene un agua que tiene un exceso de carga negativa también. Entonces no están los positivos como para que estas nubes sean tan grandes, ¿me entiende? Entonces, ¿se genera doble capa? Sí, por supuesto, pero una doble capa pequeñita, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que después esto sale a la superficie, se empieza a lavar y toda esta concentración iónica negativa empieza a desaparecer porque las sales se empiezan a lavar, ¿no? Entonces se empiezan a debilitar los contactos que inicialmente se habían generado. ¿Se entiende ese concepto? Ese es un concepto súper importante. Sí, sí se entiende. ¿Sí? Ya, Sí. ya. Gonzalo Plaza, Marta Palma, ¿estamos en la misma página? Juan Guillermo, ¿se entienden los conceptos que estamos conversando? ¿Sí? Ya, ya, buenísimo. Entonces, ¿cuál es el impacto de las propiedades químicas de la arcilla, su relación con el agua y las propiedades definidas con ella y su comportamiento, ¿no? Y también habíamos visto qué era lo que pasaba con su relación con el agua, ¿cierto? Según ese videito lo habíamos visto. Y para ir cerrando alguna de las ideas, las arenas retienen poca agua, los limos retienen un poquito más, mientras que las arcillas retienen harta agua. Esto también se evidencia, ¿cierto?, cuando vemos aspectos como la succión, y que tiene que ver con el tamaño de la partícula. Mientras más pequeña es la partícula, mayor es la succión que un suelo puede tener, y por lo tanto, más dificultad va a tener para liberar el agua, ¿no? Entonces, también se relacionan de alguna manera, ¿sí? Entonces, el contenido volumétrico de agua es la relación entre el volumen de agua y el volumen de suelo. Y así es como empiezan a aparecer estas propiedades del límite líquido, del límite plástico y la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Los límites de Atterberg. ¿Ya? Atterberg fue, bueno, obviamente contextualizando en la época, un genio, ¿no? Porque generó una metodología para evaluar, para caracterizar qué es lo que pasa con el comportamiento de los suelos finos en la medida que la humedad va cambiando. Entonces, él fue un creativo agrónomo sueco y estableció los límites de Atterberg, de suma importancia para geólogas, geólogos, ingenieros geotécnicos, ingenieras geotécnicas y todo aquel profesional que le gusten los geomateriales, ¿ya?
¿Y cuál fue la genialidad de Atterberg? Atterberg se dio cuenta de que cualitativamente, si uno mira los suelos, y es parecido a lo que nosotros estuvimos viendo cuando veíamos el ejercicio con el vasito, es que cualitativamente los límites de Atterberg dan una idea de la maleabilidad de un suelo según su contenido de agua. Considere los extremos. Cuando usted tiene un suelo fino, llamémosle la arcilla, y usted la tiene con harta agua, la arcilla es muy maleable y es gracias a eso que se pueden hacer las cerámicas. Sin embargo, ¿cómo es que la cerámica queda rígida? La cerámica queda rígida, por supuesto, hay muchos procesos entre medio, pero uno de los procesos claves es cuando usted mete la cerámica al horno. ¿Y por qué? Porque cuando usted mete la cerámica al horno, lo que usted está haciendo es sacarle agua a la estructura del geomaterial, en este caso la arcilla, y queda rígida. Y es así, ¿no? Bajo ese concepto que estamos revisando, que cuando, así como vemos que es perfectamente factible hacer una cerámica con arcilla, agregando agua, si le empezamos a quitar, podemos generar estructuras rígidas que nos permitan tener castillos de arcilla o ladrillos, ¿sí? El ladrillo está hecho en base a arcilla, ¿sí? Entonces, cualitativamente, nosotros vemos estos cambios. Nosotros vemos que al cambiar el contenido de humedad, el comportamiento del geomaterial, en este caso la arcilla, cambia. Pero desde una perspectiva ingenieril necesitamos ponerle número a eso. Entonces, ¿cómo estudiamos la evolución? Y fijémonos, aquí nosotros estamos viendo los dos extremos, pero estos dos extremos se puede trabajar en laboratorio para verlo rápidamente. Y fíjense lo que vamos a ver acá ahora. Lo que vamos a ver es cómo la evolución de una arcilla con un significativo contenido de humedad puede evolucionar hasta ver qué es lo que pasa cuando la humedad se empieza a perder de manera dramática. Y eso lo podemos ver en este videito que está acá. ¿Ya? Y este videito, en el fondo, lo que les muestra son los procesos físico-químicos por los cuales pasa el suelo que generan las grietas de disecación, que son estas estructuras muy bonitas que se ven en el desierto en particular, que ustedes las pueden ver en San Pedro de Atacama, ¿no? Ahí les voy a mostrar algunas. Pero ustedes lo que tienen aquí en el fondo es esto, ¿no? Que hay una estructura que tiene una cantidad de agua significativa y que la empieza a perder. Y en la medida que se empieza a perder, ¿cierto? Se empiezan a generar procesos físicos que empiezan a separar lo que son las partículas, ¿no? Y eso es lo que genera las famosas grietas de disecación, ¿sí? Que ustedes las pueden ver incluso. Aquí voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes han visto esta estructura arriba del suelo del jardín, de algún jardín en el que hayan estado? ¿Alguien la ha visto? Dedito arriba que sí. Ya, no hay muchos deditos levantados, pero es lo que, ya, ¿quién cuando hizo monitos de greda y la estructura se le secaba, vio cómo la estructura de greda se le iba desarmando producto de las grietas que se le iban generando? Dedito arriba que sí, a mí me pasó. Ya, eso es grieta de disecación y eso ocurre porque ¿Profe? la arcilla pierde agua, ¿sí? O sea, yo he visto esto, pero no en el jardín, sino que en ¿Ya? una parte cerca de un fondo, ¿Ya? y ahí se seca el suelo y queda como con muchas grietas. Exacto. Eso pasa por producto de que inicialmente la estructura tiene mucha agua, el suelo es maleable, ¿cierto? Pasan los autos, la gente pisa, se forman las huellas y todo, pero una vez que la humedad desaparece, ¿cierto? El agua empieza a hacer su trabajo en este proceso de irse también, ¿no? O sea, el agua se va de la estructura, pero la arcilla paga un precio, ¿entiendes? ¿Me cacha el concepto? De ahí todo arriba que estamos todos en la misma página con esto. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué fue lo que vio Atterberg? ¿Ya? Y aquí le puse esta interpretación que es mía, pero se la puse
lo puse, imaginé que él quizás le estuviera diciendo. Y es que a baja humedad los suelos finos se comportan como un sólido. A mayores humedades, los suelos finos se comportan más parecido a un fluido. Por lo tanto, según la humedad, el comportamiento puede ser catalogado como sólido, semisólido, plástico o bien líquido. ¿Qué es lo que pasa? Que eso desde una perspectiva ingenieril, ¿cierto? Quiere decir de que al aplicar un esfuerzo sobre esa estructura, la estructura se va a comportar de diferente manera a ese corte según su contenido de humedad, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos mucha agua, mucha agua, nosotros vamos a estar probablemente con una masa de suelo con la cual vamos a poder, de arcilla, ¿ya? O de suelo fino, llamémosle, con la cual vamos a poder hacer una cerámica. Y eso quiere decir que la podemos malear muy bien, ¿no? La podemos manipular. Eso quiere decir que ante esfuerzos de corte, la resistencia que probablemente va a tener ese material es muy bajita. Y por eso es que se le dibuja la curva ahí. O sea, con muy poco esfuerzo puedo generar mucha deformación, ¿sí? Sin embargo, si empiezo a perder agua, y acá estoy en una zona líquida. Sin embargo, si empiezo a perder un poquito más de humedad, voy a pasar a una zona probablemente más plástica, ¿no? Por lo tanto, y eso me implica, si paso a una zona un poco más plástica, quiere decir que en la medida que aplico esfuerzo o que bien que trato de deformar el material, ¿sí? Me va a costar un poquito más en términos de esfuerzo. ¿Qué significa eso también? Que entre ambos estados, entre el líquido y el plástico, tiene que haber un límite. Y ese límite es lo que se denota como límite líquido, que vamos a denotar como LL. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa después del plástico si esto sigue perdiendo material? Perdón, sigue perdiendo agua. Bueno, si sigue perdiendo agua, recuerde que la figurita de greda que teníamos en el colegio, en la medida que iba perdiendo agua, se iba poniendo más dura, por lo tanto eso quiere decir de que en la medida que lo tratamos de deformar, mayor es el esfuerzo que debemos hacer. Y por lo tanto, al pasar de un límite líquido a un plástico, perdemos agua, tiene que existir un límite. Al pasar de plástico a semisólido, tiene que existir un límite. Y al pasar de semisólido a sólido, también tiene que haber un límite. Y ese límite está dado por propiedades físicas que nosotros las podemos ver. Y así es como que se define el límite plástico y el límite de contracción. ¿Cuál va a ser el límite plástico? El límite plástico va a ser el punto en el cual nosotros al jugar, ¿cierto? Con el lulito de greda, si jugamos con un lulito de greda, el lulito de greda lo podemos doblar, lo podemos estirar, ¿cierto? Lo podemos hacer bolita de nuevo. Sin embargo, la fricción de nuestras manos, ¿qué es lo que va a pasar? Que la fricción de nuestras manos va a hacer que la greda empiece a perder un poquito de humedad. ¿Y qué es lo que le va a pasar a la greda? Se va a empezar a desmoronar, ¿cierto? Cuando estamos en ese sector es porque estamos hablando del límite plástico, ¿cierto? Porque ya no es solamente una estructura que podemos maniobrar, sino que se empieza a desgranar. Y ahí es donde pasa una fase semisólida, ¿ya? Y ya la parte sólida es cuando este lulito ha perdido toda la maleabilidad y queda rígida, ¿no? Y parecen pequeñas roquitas. ¿No? Entonces, ese es el límite de contractancia que en términos prácticos se ve cuando las grietas de disecación aparecen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo podríamos ver? Por ejemplo, lamentablemente no podemos ir al laboratorio. ¿Ya? Lamentablemente no podemos ir al laboratorio. Pero ¿cómo lo podrían ver ustedes? Los invito a tomar un poquitito de harina. ¿Ya? De harina, la misma harina con que se hacían las empanadas para el 18, ¿ya? Y empiecen a agregarle agua. Entonces, ustedes van a ver de que en la medida que van haciendo la masita, van a necesitar más y más agua. Y va a llegar un punto en el que ya no van a necesitar más agua porque si no esto se les va a empezar a poner fluido.
¿ya? Entonces, si ustedes hacen ese juego, ¿sí? Ustedes pueden empezar a familiarizarse con los conceptos de límite líquido. ¿El límite líquido cuál sería? Cuando usted tiene mucha harina, ¿cierto? Perdón, tiene harina con mucha agua. Y a usted le cuesta, usted tiene más bien una pasta, pero le cuesta hacer una pelotita, ¿sí? Cuando ya la pelotita la empieza a lograr, ¿sí? Es porque usted probablemente está en la zona que está entre el límite plástico y el límite líquido. Sin embargo, cuando ya la pelotita usted la empieza a amasar, ¿no? Y empieza a hacer un lulito, ¿ya? Y este lulito se le empieza a desgranar, ahí probablemente está pasando de la zona plástica a la zona semisólida. Y si usted deja los lulitos que le quedan de harina con agua, los deja para el día siguiente y vuelve, usted lo que va a ver es que los lulitos están rígidos, ¿ya? Y ahí quiere decir que nuestra masita de harina llegó a el estado sólido. Por lo tanto, ¿ya? Los suelos finos, todo lo que es el contenido de agua es vital, porque si usted lo mira desde una perspectiva, lo que ocurre es que obviamente las partículas al ser comparables en términos de tamaño, ¿sí? Comparables en términos de tamaño con el agua, la interacción es muy grande. Fíjese que eso no pasa en la arena y tampoco en la grava. ¿Y por qué? Porque la arena y la grava están controlados por fenómenos gravitacionales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora nosotros tenemos que empezar a meterle número a esto. Necesitamos encontrar una manera de calcular el límite líquido, calcular el límite plástico y calcular el límite de contractancia, ¿ya? Y a eso nos vamos a dedicar, ¿ya? En esta sección de los límites de Atterberg, y vamos a tener el límite de contracción, el límite plástico y el límite líquido. Por lejos, los más importantes para nosotros son estos dos, el límite plástico y el límite líquido. ¿Por qué? Porque el límite plástico y el límite líquido nos permiten definir esta variable, que es el índice de plasticidad, el LL menos el LP. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el fondo en este punto? Lo que estamos definiendo es cuál es el contenido de agua que me permite, ¿cierto?, tener una estructura plástica en el suelo con el cual estoy lidiando. Y así empiezan a aparecer algunos parámetros como el límite, el índice de liquidez, de fluidez. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo anda ese contenido de agua con respecto al límite plástico y al índice de plasticidad? Recuerde que esto, ¿cierto? Si esto es una variación, estos límites están dados por el contenido de agua, en el fondo hay un contenido de agua que nosotros debemos medir y nosotros ya sabemos eso, nosotros sabemos calcularle el contenido de humedad a un suelo, ¿cierto? Por lo tanto, en el fondo esa ecuación lo que nos dice es la posición relativa del contenido de humedad que el suelo tiene en ese minuto con respecto a sus límites, ¿no? Con respecto a su límite plástico y con respecto a su espectro, ¿no? Es una especie de ubicación relativa con respecto a los estados límite. Y súper importante, la actividad es el índice de plasticidad dividido por el porcentaje, ¿sí?, de material que es menor a 2 micrones, o mejor entendido de otra manera, ¿cierto?, es la masa de material arcilloso. Me parece que este es un súper buen punto para finalizar nuestra sesión de hoy, ¿sí? Salvo que hayan dudas, consultas o alguna aprensión respecto a lo que hemos conversado el día de hoy. Me despido, que estén muy bien. Yo me quedo acá para quienes se quieran quedar conversando alguna duda y nos vemos el día jueves. Muchas gracias. Chao, chao.